Muy buenas, queridas víctimas del Imperio, o yo creo que hoy queridas víctimas de FFG, porque seguramente muchos de los que me estáis escuchando sois víctimas del nuevo anuncio de suspendidas de Star Wars Unlimited, y bueno, iba a decir de Fantasy Flight porque realmente sí, ellos son los que han hecho el anuncio de suspendidas, pero de Star Wars Unlimited. He grabado este vídeo como 3 veces, 3 planteamientos distintos, no sabía cómo hacerlo, pero al final no me he podido resistir, he visto el anuncio ya sé lo que ha pasado, quería grabar una intro en la que no supiera lo que había pasado, de hecho la he grabado, pero luego no me gustaba, en fin, ya sabemos que hay un anuncio de 3 cartas baneadas. Pero antes de meterme a hablar de las cartas baneadas y de lo que nos han contado y de qué pasa y qué puede pasar y qué vamos a tener ahora en el meta, todo este tipo de cosas que han tocado, que no han tocado, quería deciros una cosita, y es que no suelo decir esto mucho, pero la última vez que lo hice funcionó, así que lo voy a volver a intentar. Hace poquito hice un vídeo en el que os comenté que los vídeos están teniendo mucho alcance y están teniendo unas visitas muy decentes, pero por algún motivo no subimos en suscriptores. Cuando lo dije en el anterior vídeo, de repente subimos 100 y pico, así que lo voy a volver a decir ahora, porque parece ser que eso funciona. Simplemente pues os pido ese detallito, si no estáis suscritos al canal y os gusta el contenido que hago, que os suscribáis, porque, bueno, yo, aunque no sea a través de este canal, vivo del contenido que hago, básicamente. Lo que pasa es que principalmente de Magic, pero en este caso en Star Wars también. Y estoy, digamos, buscando las motivaciones necesarias para poder dedicar más tiempo o más peso del tiempo que tengo para dedicar al contenido a un canal o a otro, y la verdad es que ahora mismo estoy muy a tope con Star Wars, me gustaría dedicarle más tiempo a Star Wars y hacer más contenido semanal de Star Wars, y para eso pues lo tengo que justificar con ciertas cosas, y una de ellas pues es conseguir el partner, ¿vale? Y para eso tenemos que llegar a los 1000 suscriptores, básicamente. Así que bueno, simplemente un pequeñito recordatorio, ya que este vídeo seguramente va a tener bastantes visitas porque es un vídeo de anuncio de Vans, pues os dejo ahí el recadito. Si os gusta el contenido, queréis apoyar el canal, podéis suscribiros, y a partir de ahí ya yo me encargo del resto, que es simplemente intentar hacer vídeos que os gusten para que los disfrutéis. Dicho todo esto, vamos con el vídeo. Efectivamente, soy Husky McPromo y sí, esta es mi nueva camisa favorita, pero la pregunta que tendrías que estar haciéndote es cómo lo hago para tener tantas cartas de One Piece, Star Wars y Magic al mismo tiempo y no arruinarme por el camino. Y la respuesta a todo eso es Card Trader Zero, un servicio con el que ahorro muchísimo dinero en gastos de envío. Una vez que he comprado a vendedores de todo el mundo sin pagar ni un solo gasto de envío, decido que ya tengo suficientes cartas en el almacén y pido con un solo gasto de envío que me las manden todas de golpe. Además, en el almacén de Card Trader Zero, ellos se encargan de revisar cada pedido y la condición de cada carta para que todo esté exactamente como yo lo he comprado. Y si hubiera alguna incidencia, la resuelven por su cuenta sin siquiera molestarme. O sea que es un servicio perfecto para gente como yo, que juega varios juegos y tiene que estar ahorrando en todo lo que puede. Si todavía no lo has probado, es el momento de hacerlo, y en la descripción de todos mis vídeos tienes un enlace y un código con los que puedes conseguir un 5% de descuento para tu primera compra. Yo no me lo perdería. Pues sí, efectivamente, estas son las cartas suspendidas. Vamos a tener suspensión del líder Jango Fett, vamos a tener suspensión de Triple de Raid y vamos a tener suspensión de DJ. En el directo, es verdad que no me he quedado con todo lo que han dicho, porque han dicho muchas cosas, pero en el directo principalmente lo que han dicho es que se fijaban en varias cosas a la hora de tomar una decisión sobre si suspender o no una carta. Y que varias de esas cosas, pues una de ellas y la más importante era la dominancia, digamos, si ese mazo o esa carta o ese líder estaba presente en un amplio porcentaje, ya no solo de participación, sino de resultados. Es decir, Jango Fett, por ejemplo, en los últimos torneos estaba por encima del 20% de participación, mientras que el segundo mazo más jugado estaba en torno al 10% o incluso menos, pero ya no era solo eso, es que había más de un 60% de conversión de los mazos de Jango, o aproximadamente un 60%, a Top Cut, día 2, tops, como lo queramos llamar, ¿vale? Y realmente estaba ese dominio, digamos, del mazo, ya no solo por ser el más jugado, sino por ser el que mejor estaba llegando a los resultados de arriba. ¿Que luego había torneos que no los ganaba? Sí, pero siempre estaban ahí arriba, ¿no? Entonces era el primero de los conceptos. Y el segundo de los conceptos que han dicho 3, pero la verdad es que el tercero no me acuerdo, sería el menos importante, supongo. El segundo de ellos era que quieren evitar los patrones repetitivos, es decir, partidas que siempre son iguales, no sé, jugadas que se repiten mucho a lo largo de las partidas o de las rondas y cosas de este estilo. Entonces, entre otras cosas, Jango se va por esa dominancia, digamos, por ese dominio que tenía en el metagame, y el Triple Dark Raid es una víctima del segundo de los patrones, igual que DJ.
o sea, el segundo concepto, el de los patrones, igual que DJ. ¿Por qué? Porque por un lado podríamos pensar que si ya no está Django, Triple Dark Raid no sería un problema. De hecho, a mí me hubiera gustado que sin Django se hubiera quedado el Triple Dark Raid. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, un mazo que me ha gustado mucho jugar en este set es el Darth Vader de naves, el Darth Vader piloto nuevo del set 4, y era un mazo bastante divertido de jugar, pero sin Triple Dark Raid yo creo que el mazo directamente no se va a poder jugar. Algo parecido le va a pasar al Boba del set 4, el Boba de los daños indirectos, que sin el Triple Dark Raid pues se va a quedar bastante más cojo. También es verdad que estos mazos necesitaban el Triple Dark Raid para serlo bastante rápidos para poderse jugar en un meta en el que existía Django. Quizá en un meta en el que no existe Django no hace falta ser tan rápidos y se puede jugar sin tener el Triple Dark Raid, pero a priori me inclino más a pensar que no que a pensar que sí, las cosas como son. Por otro lado, ¿qué pasa con...? Bueno, vamos a ir por partes, ¿vale? Vamos a hablar primero un poquito sobre una de las cartas, luego otra y luego otra, porque si no voy a empezar a mezclar las tres y va a ser un lío, porque ya me conozco y vosotros también me conocéis seguramente y sabéis que empiezo pum, 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 pum. Además, como hablo rápido, se me descontrola todo enseguida. Jango Fett, líder más dominante desde que se baneó Boba, o sea, eso creo que es indiscutible. Se hablaba mucho de que Sabine, se hablaba mucho de que Han, yo de hecho era partidario de que Han era mucho mejor mazo que Django, lo sigo pensando, lo que pasa es que Django tiene un porcentaje un poquito más alto de ganarle a Han y eso hace que Han pues automáticamente se juegue menos. El hecho de que Han se juegue menos también ha hecho que vuelvan a aparecer mazos de control tipo Bosque y similares, que si consiguen evitar a los Han, pues pueden tener muchas opciones de ganar ciertos torneos, sobre todo si evitan a los Han y a los Queenlands, que van más full descarte y estas cosas. En este caso, vimos incluso que en uno de los torneos, en el de Liverpool, si no recuerdo mal, ganaba un Bosque Azul, ¿no? Un Bosque Azul de agárrate, de los que llevan prácticamente 2 win conditions contaditas y todo lo demás removal, ¿no? Para poder ganar precisamente a los Djangos y demás. Entonces, ¿es justo el baneo o es justa la suspensión de Django? Recordemos que siempre dicen suspensión en vez de baneo porque nada es definitivo y todo este tipo de cosas, y porque prohibir en un juego que se llama Unlimited suena como contradictorio, ¿no? Entonces entiendo muy bien el concepto de suspendido, como que no quieren cerrarse en el concepto de baneado o de prohibido. Pero bueno, Django tenía muchas razones para irse baneado, pero principalmente la más importante es la del dominio que tenía en el metagame, como ya hemos dicho. Es un mazo que además tenía esos patrones repetitivos, ¿no? De turno 1, unidad más Tarkin Town, de turno 2 te juego el Phantom, o en este caso a veces se cambiaba por otra unidad distinta, dependiendo del pairing. Sobre todo en este último meta, el Phantom que se estaba jugando menos y tal. Luego por 4 elige, luego te hago el Triple Array, te meto la nave que me toque qué tal, o te meto el Juggernaut y te hago el lío definitivo, ¿no? Al final las partidas estaban como siempre dependiendo de lo mismo. El hecho de que se jugase tanto estaba haciendo que hubiera mucho mirror. Al final eso aburre a la gente. De hecho, un detalle curioso, que no tiene por qué ser más o menos importante, pero un detalle curioso es que si visteis los torneos, las retransmisiones que hubo de los torneos de Liverpool, de Milán, de Denver, etcétera, tenían en torno a los 600, 700, a veces 1000 viewers, ¿vale? 1000 espectadores. El anuncio de hoy de los bans ha tenido más de 3000 en el momento en el que yo me he fijado en los viewers. Seguramente ha tenido más en algún momento. Entonces eso significa que sí hay gente que quiere ver Star Wars Unlimited, que sí hay gente que quiere enterarse de las cosas, pero que no querían ver los torneos. Y uno de los motivos principalmente por los que yo creo que no querrían ver esos torneos es por la cantidad de partidas de Django contra algo o de Django contra Django que veíamos, ¿no? A mí me pasó, yo el fin de semana estaba a mis cosas, pero de repente decía, voy a ver cómo va Liverpool, otro Django contra Django y lo quitaba, otro Django contra no sé qué y lo quitaba, porque al final cansa, ¿no? La partida es interesante de ver probablemente, pero la primera que ves, cuando llevas 6 seguidas, pues igual ya no te apetece tanto, ¿no? Entonces, Django, posibilidades de que vuelva, teniendo en cuenta que es un líder de los que van a rotar en la rotación del año que viene. Yo creo que van a ser reducidas, quizá con el set 5 o con el set 6 de cara a despedir el meta antes de la rotación se les ocurra dejar las suspensiones, quién sabe, ¿no? Que de repente digan, bueno, señores, set 6, tenemos 3 mesecitos antes de la rotación, vamos a liberar a Bo, vamos a liberar a Django, vamos a liberar todo lo que está suspendido, disfruten ustedes, tienen un pool amplio de cartas para jugar y para responderlo todo, que sea lo que tenga que ser, eso estaría bastante divertido, tengo que reconocerlo, es una suposición mía y un invento mío, no quiero decir que esto vaya a pasar ni que sea nada, ni que haya nada que indique que esto pueda pasar, ¿vale? Pero sería gracioso. Entonces nos quitamos de encima, por cierto, segundo líder baneado, segundo líder astucia maldad o cunning maldad.
Esto dice mucho del juego. Yo esta conversación la he tenido ya varias veces. Creo que esta conversación la tuve también aquí en el canal hablando en el vídeo que hicimos de que Kunin dominaba el juego. En este juego, por cómo está diseñado este juego, por cómo se hace una acción por jugador, las barajas de tempo están realmente mucho más fuertes que el resto de barajas. Esto es una realidad, porque no es lo mismo jugar mi turno y luego tú tu turno y cada uno hacemos varias acciones, que hacer una acción cada uno, porque entonces las ventajas de tempo se notan mucho más, porque me toca enseguida hacer otra, ¿sabes? Y por eso Kunin yo creo que lleva siendo desde el set 1 el mejor de los colores del juego, y esto no tiene pinta de que vaya a cambiar, porque como digo, por el diseño que tiene el propio juego, el tempo se ve más favorecido. Entonces no es casualidad que los dos líderes que hay baneados hasta ahora en el juego, los dos líderes sean del aspecto Kunin, del aspecto astucia. Y concretamente, yo desde hace mucho tiempo lo pienso, el juego está completamente desbalanceado hacia la maldad, los mazos de maldad son mucho mejores que los mazos de heroísmo, hay cosas de heroísmo que se salvan, Sabine ha sido un mazo agresivo muy bueno, Han ha sido un mazo tempo muy bueno, Quinlan está siendo un mazo tempo muy bueno, pero la realidad es que te pones a ver las cartas una sobre la otra o una al lado de la otra y a comparar, y las cartas de maldad son bastante más fuertes en general que las cartas de heroísmo, sobre todo se nota con las legendarias y demás, y la mayoría de mazos de heroísmo que se juegan de forma competitiva a nivel tier S o tier 1 o tal, la mayoría de los casos es por cartas que son neutrales, como DJ, por ejemplo, ¿no? Cartas que no son del aspecto de heroísmo, sino que son cartas que pueden jugar ambos bandos, ¿no? Pasa parecido con otros decks que también se han jugado de heroísmo, que dependían mucho de cartas tipo, pues yo que sé, pues por poneros un ejemplo, el Darksaber en Sabine. El Darksaber fue lo que le dio el empujón real a Sabine en el set 2, ¿no? Pues el Darksaber es una carta que es neutral, que no es de heroísmo, ¿no? Pues cosas de este estilo. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas otra vez. Pasamos al triple de raid, lo dicho, hasta ahora, bueno, estaba hablando de lo de la maldad y el heroísmo, hasta ahora hay dos líderes baneados, los dos son astucia, los dos son maldad. Se nota que hay un desequilibrio hacia la maldad en vez de al heroísmo, que no está equilibrado del todo, y que la astucia es uno de los aspectos más fuertes, bueno, es el aspecto más fuerte, quizás seguido del... Quizás seguido, os diría que de vigilancia y agresión más o menos igualadas, y dejando el command súper detrás, porque al final el command es como el color que han decidido asignar a las cartas, digamos, tipales, en plan rollo, quiero montar un mazo de rebeldes, pues verde, quiero montar un mazo de no sé qué, pues verde, porque el verde me da a los líderes que van a ese tipo de unidad o cosas de ese estilo. Entonces como que no tiene la capacidad de dominar un meta, porque depende mucho de que las barajas sean de ese tipo de unidades o cosas del estilo. Pero bueno, dejando a un lado eso, yo creo que el ban de Django es algo que todo el mundo tenía en la quiniela. Creo que no ha sorprendido realmente. Yo sí que es verdad que quería pensar que si tocaban el líder no tocarían las cartas del mazo, y que si tocaban las cartas del mazo no tocarían el líder. Para mí pensaba que habría un baneo de líder, un baneo de carta y un baneo de base, que serían DJ, Django y Tarkin Town. Y ojo, que no hubiera estado contento con el baneo del Tarkin Town, porque banear bases me parece como antinatural con el juego. No sé muy bien cómo explicar esto, pero me parece que banear bases es como reconocer que tu juego no está bien diseñado, digamos. Me pasa parecido con los líderes, pero bueno, los líderes se puede entender un poquito más. La cosa es que al final han decidido tocar el líder y tocar también una de las cartas, ¿no? ¿Qué pasa con Triple A Raid? Vamos a hablar ya de Triple A Raid. ¿Qué pasa con este evento? Este evento lo que le pasa es que se ha generado este argumento de que esta carta va a ser mejor cuantas más unidades espaciales existan en el juego. Y esto es una realidad, quiero decir. Pero también es verdad que venimos de 3 sets en los que el triple A Raid, bueno, pues era una carta, ¿vale? O sea, era una carta que se jugaba en algún macito y tal, pero tampoco era una carta que estuviera desequilibrándolo todo, ni que se pidiera un baneo ni nada de esto hasta llegar al set 3. Y entonces en el set 4 lanzamos una colección que va de vehículos. Y esta es una carta que tutorea vehículos, los pone en juego y luego te los devuelve. Te deja pegar con ellos y luego te los devuelve a la mano. Claro, esta carta, cuando le sacas una colección que está literalmente diseñada para explotar esta carta, pues obviamente se puede convertir en un problema. Teniendo en cuenta que la siguiente colección va de la fuerza y que probablemente haya muy pocos vehículos, alguno habrá porque tiene que haberlos, pero muy pocos vehículos que, digamos, destaquen. Si luego en el sexto set sí que ibas a sacar más naves o más vehículos o lo que sea, pues ya no lo podemos saber de momento todavía, creo yo. Pero yo creo que sin estar Django, teniendo en cuenta que los mazos que iban a jugar Triple A Raid a lo mejor eran una Sag, un Kylo, un Vader, un Boba, cosas así, no creo que fueran mazos tan desequilibrados como para tener que banear la carta. Opinión personal. Que la carta es muy fuerte, y lo sé, y es lo que hay y tal. Pero yo creo que sabiendo que es una carta que va a rotar el año que viene, no sé si me la hubiera cargado ahora sin estar Django en el meta.
Creo que los demás líderes que utilizan el triple array no son tan fuertes, a excepción quizá del Piet Amarillo, y aún así el Piet Amarillo me parece que es un mazo Glass Cannon, en plan un mazo que o te sale bien o te comes una mierda, y que además es un mazo que va bien en un meta de Yangos. Si no hay Yangos, igual el Piet Amarillo no te interesa jugarlo porque prefieres jugar el Piet Azul o el Piet Rojo porque te van mejor, ¿vale? Contra otros decks. Entonces, bueno, ahí está la cosa. El baneo de triple array en principio es por eso, porque es una carta problemática o potencialmente problemática. A nivel que vayan sacando más vehículos o más naves, va a ser más problemática con el paso del tiempo y por eso deciden finalmente quitarla, ¿no? Y finalmente tenemos a DJ. ¿Qué pasa con DJ? DJ se estaba jugando únicamente en el mazo de Han Solo, ¿vale? La realidad es que DJ es una carta que fuera del mazo de Han Solo es poco viable. Si hacemos un inciso, Quinlan en los últimos torneos estaba jugando una copia de DJ por ahí suelta, o incluso un par de vez en cuando, porque en algunos pairings tipo Django querías jugar por 3 un 3-5 que no se muere, ¿vale? Que no te pueden hacer palito y Tarkin Town porque resiste 5. Y por otro lado lo podías jugar, ojo lo que voy a decir, por 9 recursos. Lo podías jugar desde los recursos con el contrabando para robarle un recurso a los mazos de control. Estamos hablando de Quinlan, ¿eh? Porque Quinlan tiene un problema y es que cuando llegan cierto punto los mazos de control y te juegan una carta tipo Avenger o te juegan una carta tipo Aniquilador o cosas de este estilo, Devastador, cosas así, es muy difícil que acabes remontando esa partida, ¿vale? O sea, tú llevas el tempo de la partida, le tiras los descartes, bla, 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 pero si no rematas la partida pronto, llega un punto en el que la partida se acaba, ¿vale? Ya no puedes lidiar, de repente te roba 2 en el turno, se topdequea el Devastador o se topdequea el Avenger de turno y es que te cierra la partida con eso porque no tienes herramientas, se lo puedes volver a subir a la mano, pero ya te ha hecho el daño, ¿no? O sea, es como, no tienes herramientas, digamos, para cerrar una partida de ese estilo. Entonces el DJ aparecía porque de repente hacías, bueno, pues yo pago 9, te quito un recurso, tú este turno no me puedes jugar Given Card, ¿vale? Vamos a decir Avenger, o vamos a decir Devastador, o vamos a decir lo que sea. Te quito el recurso. Ahora tú este turno tienes que dedicarlo a matar el DJ, porque si no recuperas el recurso, el siguiente turno quizá tampoco me puedes hacer la jugada que me quieres hacer y yo aún te puedo ganar la partida. Entonces lo estaban jugando por eso. Principalmente porque es un 3-5 que no muera Tarkin Town y segundo porque podías hacer esa jugada contra control. Pero eso es un inciso muy concreto, muy marginal que se estaba viendo de vez en cuando, ¿vale? Donde sí que se estaba viendo muchísimo es en Han, en las diferentes versiones de Han. Y ahí es donde la carta está realmente rota. Había una especulación que era la combinación de Tech y DJ es lo que realmente hace que DJ sea tan fuerte, porque jugar esta carta por 5 es algo que no debería ser, no estaba diseñada seguramente para pasar así, pero mira, pasó así. Entonces una vez que esto pasa, el rival te roba el recurso y tú siempre tienes la posibilidad de decir, pues te mato el DJ, aunque tenga que gastar un par de cartas, pero recupero mi recurso y recupero el tempo de la partida. El problema es que tienes solamente ese turno para hacerlo, porque Han te destruye luego el recurso que te ha robado y ya nunca lo recuperas. Entonces había mucha gente especulando con que se podía hacer un cambio de reglas o añadir una regla adicional por la que habilidades como la de Han no pueden destruir recursos de los que no eres el propietario. Es decir, si yo te robo un recurso y luego tengo que destruir un recurso, rompo uno de los míos pero no puedo romper el tuyo, de forma que si tú luego matas a DJ recuperas tu recurso. Eso hubiera sido algo lógico, realmente a mí me gustaba esa decisión y además es un cambio de reglas que una vez que ya lo sabes ya está y no tiene más historia, pero finalmente han decidido no hacerlo así. También es verdad que con Django pasaba algo parecido, que se hablaba de quizá modificar los facts de Django para que cuando está desplegado solamente agote una unidad en lugar de agotarlas todas. Hubiera sido algo que hubiera nerfeado bastante al líder y que yo creo que hubiera sido incluso potencialmente algo que hubiera hecho que Django bajase bastante el listón y se mantuviese en un nivel de soy jugable pero no estoy roto, ¿no? Que hubiera sido quizá el escenario ideal. Yo esto lo digo mucho y esta mañana lo estaba discutiendo en grupos de WhatsApp. El objetivo de los bans no tiene que ser eliminar por completo las barajas y las estrategias. El objetivo de los bans tendría que ser que esas barajas no sean tier 0, sino que sean tier 1, para buscar un mundo ideal, un mundo utópico en el que varias barajas son tier 1, todas tienen un 50-50 entre ellas, o una le gana a una pero la otra le gana a la otra y se forma ese piedra, papel, tijera tan emblemático de los TCGs, digamos, pero no llega a pasar nunca eso en este juego, ¿no? Entonces es un poquito como medio raro. Volviendo otra vez al tema de DJ. En este caso, DJ con Tech estaba roto, pero DJ con Tech y encima Han destruyendo el recurso era lo que estaba absolutamente destruido. El cambio de reglas yo creo que hubiera estado bien y hubiera mantenido a DJ como una carta existente o como una carta jugable incluso. Pero el problema ha sido ese, que la combinación concreta de jugar en este mazo las dos cartas y el efecto del líder es lo que hace que esté absolutamente destruido. ¿Qué pasa ahora con DJ? DJ
técnicamente, la jugada. Bueno, técnicamente y seguro, Han sigue siendo un mazo completamente viable y completamente jugable y seguramente siga siendo tier 1, ¿vale? Lo que pasa es que ya no te puede hacer la jugada esta de te saco de la partida por completo porque te acabo de quitar un recurso y luego lo he destruido y encima yo he rampeado y no me he tenido que destruir mi recurso, ¿no? Esa era la jugada que te dejaba 2 turnos por detrás, la famosa jugada de Han, que realmente era lo que estaba desbalanceado del mazo. O sea, fuera de eso, yo creo que Han es un mazo súper divertido, además recompensa al jugarlo bien, y eso siempre es algo que se agradece en un mazo, yo creo, y que mola tener en un meta, porque al final premia a los jugadores por dedicarle tiempo y por digamos, masterizar esa baraja. Pero en este caso, pasa que Han, con la combinación de DJ y Tech, sin Django en el meta, hubiera sido un absoluto problema, o por lo menos yo lo veo así. Sin DJ, ahora los mazos de control pueden volver a ser más viables, porque ya no tienen que preocuparse. O sea, puedes preocuparte de decir, bueno, es que me van a tirar Spark, luego me van a hacer Body Rook, luego me van a hacer Ahsoka o Kira, me van a hacer la partida bastante infierno, voy a sufrir, pero yo voy a jugar mi partida dentro de lo que cabe. No voy a decir, tengo 4 recursos, ahora tengo 3, nunca voy a llegar a 7 o nunca voy a llegar a 8 y nunca voy a poder resolver la partida con mis cartas de alto impacto, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que los mazos de control vuelvan a ser viables ahora en el meta. Ahí es donde entra Quinlan. Aquí ya paso un poquito estábamos hablando de las 3 cartas y de las suspensiones. Aquí ya dejamos un poquito ese episodio atrás, porque en teoría ya no tenemos mucho más que comentar sobre estos 3 baneos. Bueno, sí, una última cosita, y es que DJ no solo estaba dejando fuera a los mazos de control, sino que estaba dejando fuera a prácticamente cualquier mazo que desplegase en 6. ¿Cuántas veces os he dicho, revisando spoilers y revisando cartas nuevas, hostia, este líder me parece bueno, pero despliega en 6? Es que ya ni me lo leo. ¿Por qué? Porque nunca podías desplegar el líder en 6, porque antes te hacían la de DJ Tech, te destruye el recurso, tú no desplegas, el turno siguiente tampoco, y te has quedado tan por detrás que cuando quieras desplegar el líder, tu líder ya no sirve para nada. Entonces, el hecho de que baneen a DJ hace que líderes pues como Rey o como otros líderes de desplegar en 6 puedan ser bastante más viables. Quién sabe si incluso habiendo quitado Django, que es un mazo súper rápido, y habiendo quitado DJ, que te hacía esa patineta, quizá de repente mazos como Dooku puedan llegar a jugarse, porque se encuentran en un entorno en el que el value funciona mejor que el ser rápido, y donde no le pueden hacer la liada de que no pueda desplegar el líder, ¿no? Quién sabe. Pero bueno, ahora sí, dejando un poco esto de lado, ¿cómo podría evolucionar el meta después de estos baneos? Lo primero que he visto en comentarios y tal es, no han tocado Quinlan, no han tocado Tarkin Town, entonces eso va a ser absolutamente lo más destruido del meta. Yo creo que no es así por un motivo bastante sencillo, y es que uno de los motivos por los que Quinlan estaba siendo top tier de los mazos es porque tiene un buen pairing, no voy a decir un pairing fácil, pero un buen pairing contra Han Solo. Y por otro, especialmente ahora que también podían hacer la del Cham Syndulla para compensar el Take DJ. Pero no voy a decir un pairing fácil, pero tenía un pairing asequible, tenía un pairing ganable contra Han Solo. Y tenía un pairing, yo creo que un poquito por encima del 50 contra Django, ¿vale? Entonces Quinlan en ese ecosistema está muy bien. Contra Sabine, de hecho, Quinlan va bastante bien también, por el Tarkin Town, entre otras cosas. Pero en el momento que en la ecuación empiecen a entrar otros mazos, yo creo que Quinlan va a empezar a sufrir un poquito más. Igualmente, creo que se puede mantener en top tier o en tier 1, pero ya se va a mantener a un nivel igualado con el resto de mazos. Igual que ahora se estaba manteniendo a un nivel igualado con el resto de mazos, porque realmente Django y DJ yo creo que seguían estando por encima de Quinlan, incluso si Quinlan les ganaba a ambos, cosa que es un poco ridícula, pero es así. Principalmente porque se jugaban más y porque los otros dos tienen mejores pairings contra el resto del meta, cosa que Quinlan sobre todo era contra estos. Quinlan ahora probablemente puede evolucionar a un full disrupción, más descartes y más cosas del estilo para intentar lidiar contra el control, y quizá le puede funcionar así, ¿no? Sabine, ¿qué pasa con Sabine? Bueno, Django automáticamente lo dejamos fuera. Han hemos dicho que sigue siendo jugable. Quinlan sigue siendo jugable. Sabine, ¿qué pasa con Sabine? El principal problema de Sabine era que contra Django tenías un coin flip, lo que se dice tirar una moneda y uno de los dos gana, porque realmente son dos mazos tremendamente rápidos. Yo creo que Django estaba un poquito por encima en win rate del pairing por el simple hecho de que te puede agotar las unidades, y eso te puede hacer muchísimo daño cuando juegas cartas como Darksaber, como Wing Leader y cosas del estilo. Pero por otro lado, la salida de Tarkin Town era mucho más fuerte que la salida de ECL, porque el ECL normalmente lo gastaban más adelante en la partida y a veces no llegabas a ese punto y te tocaba gastarlo mal. Entonces, Sabine tiene la ventaja de que Django no va a estar. Sabine tiene la ventaja de que Han a priori va a perder fuerza. Lo que pasa es que la jugada de DJ Tech realmente a Sabine le daba bastante igual. O sea, Sabine prefiere que le hagas eso a que le hagas cualquier otra cosa.
Pero el problema que tiene es que si ahora vemos un auge de mazos tipo Bosque Azul y cosas así, Sabin se va a ver perjudicada por eso. Si creciese de repente la presencia de mazos tipo Palpatine, Anakin y cosas así, pues igual Sabin crece en popularidad, pero si lo que va a crecer en popularidad es Bosque Azul, pues probablemente Sabin se va a seguir viendo afectada por eso, ¿no? Aún así, ante la ausencia de un mejor mazo agro, puede ser que Sabin vuelva a ser el mejor mazo agro. Eso sí que es verdad que puede pasar. Luego, Bosque Azul, yo creo que va a volver bastante fuerte. Se quita Jango, que en principio no le importaba encontrarse Jango, sobre todo en las nuevas versiones más full removal y tal. Se quita el Tech DJ, que era el principal problema que tenía delante Bosque Azul, pero sigue teniendo delante los mazos de descartes. Y los mazos de descartes le hacen bastantes problemas. ¿Qué puede pasar? Que si Bosque Azul consigue la forma de lidiar contra estos mazos de descartes y sube en popularidad, podría ser el momento de que mazos como Kasuda Rojo o Kasuda Doble Kunin empiecen a crecer en popularidad, porque tienen jugadas como tú me pones el bounty, yo le quito los atributos, o como se diga, le quito las habilidades a mi unidad y tú no puedes cobrar nunca ese bounty y ya me encargaré yo de que se muera su unidad para que no puedas cobrar el bounty después, ¿no? Entonces por ahí va un poquito la cosa. En teoría, como mazo agresivo, Kasuda debería ser el que mejor funcione contra Bosque, y lo digo un poco teórico porque luego ya sabemos que mazo agro contra mazo control, pues es un poco lo que hay, ¿no? Están cargados de removal y tú vas a sufrir y es lo que hay. Pero si al menos evitas que se pueda robar cartitas con los bounties o que se pueda curar con los bounties al mismo tiempo que le vas ejerciendo presión y le vas descartando cartas, puede que tengas una posibilidad de ganarles, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Mazos que estaban siendo media tabla, por así decirlo, tipo Anakin, tipo Luke, tipo Rey, mazos que estaban un poquito como en la sombra porque estaban tapados por estos mazos más populares. Puede que ahora vuelvan a verse más. Quizá no tanto, pero puede que vuelvan a verse más. Y a lo mejor mazos que sí se benefician realmente de esto son los mazos verdes, valga la redundancia. Quizá, porque he dicho antes lo de que el verde era el peor color y tal. Quizá porque al no estar Jango, que es un mazo tan opresivamente rápido, puedes de repente jugar Kira con ECL, puedes de repente jugar Phasma con ECL y puedes plantear ese entorno mid-range de tengo herramientas para luchar contra el agro más normalito, tengo herramientas para luchar contra el tempo tipo Quinlan, tipo Han, y como soy un mazo mid-range y sigo teniendo herramientas que te pueden joder, tipo vigilancias o cosas de este estilo, puedo lidiar con mazos de control. A lo mejor vemos un resurgimiento o un renacer de este tipo de estrategias, que no es que estuvieran muertas, ¿vale? O sea, no es que estuvieran muertas, todavía había gente jugando Kira Command en torneos, sí que es verdad que menos, pero todavía había gente jugándolas. Entonces puede ser que ahora veamos un resurgimiento. Quizá el Throne este de los When Defeated, que no se estaba viendo porque era un mazo que a priori se quedaba lento, quizá ahora se pueda ver un poquito más, porque no hay un mazo tan opresivo como este Jango, no tenemos tampoco la jugada de Tech DJ que te deja por detrás si no despliegas pronto. No sé, tengo curiosidad por ver en qué desarrolla este meta, sinceramente. Yo ya os digo que por mi parte me voy a dedicar a ver un poquito desde la grada. En el próximo Showdown me voy a jugar una Leia, pero tranquilísimo. O sea, a menos que de aquí a la semana que viene, que es el Showdown de Homelands, a menos que de aquí a la semana que viene encuentre de verdad un mazo que diga estoy enamorado de este mazo, quiero jugarlo para siempre. Bueno, ¿me entendéis con lo de para siempre? Mi idea es jugarme una Leia con 2 amapolas y estar ahí jugando Leia roja, full Rebels y pasármelo de locos, pasármelo súper bien. Que para eso se supone que son los showdowns, ¿no? Se dijo que eran casual y eran para divertirse. Veremos a ver luego cómo van los demás jugadores, pero yo voy a ir con mi Leia. Y de cara al Planetary Qualifier de Homelands, que ya se ha puesto fecha para mayo, pues ahí sí que con un macito un poquito más meta, un poquito más trabajado, más testeado, que veremos a ver por dónde sale, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí un poquito mi reflexión, mis conclusiones, mis opiniones sobre estas suspensiones. A priori, contento. Quiero decir, no contento como he visto a mucha gente de yo quiero que baneen lo que me gana, ¿sabes? No, contento porque creo que es un movimiento lógico. Sí que es verdad que, lo he dicho antes, me esperaba más el baneo de Tarkin Town que el del Triple A Raid. Sí, como que si quitaban el Triple A Raid no quitarían a Jango o viceversa, y me esperaba más el baneo del Tarkin Town, no porque lo quisiera, sino porque pensaba que sería así. Aún así, creo que bastante contento, creo que tocar más cosas hubiera sido feo, porque al final banear cartas es como reconocer errores y eso yo creo que no le gusta a ninguna empresa de juegos, así que en principio yo creo que son para mejor estos bans y veremos a ver cómo se desarrolla el meta. En principio yo esta semana
tenía previsto subiros un vídeo hablando del nuevo Anakin este con Colossus y tal. Es un mazo que potencialmente puede crecer en este meta, pero al mismo tiempo es un mazo que estaba pensado para jugarse en el meta de antes, así que quizá ya no me interesa hacer ese vídeo, sino que os preparo un vídeo distinto tirando por otro lado, no sé, me lo pensaré a lo largo de la semana. Y nada, que ya sabéis que tenéis la caja de comentarios para cualquier cosita, que también tenéis el servidor de Discord donde podéis soltar vuestras opiniones y que debatamos y discutamos y todo el rollo, que para eso es para lo que mola hacer este tipo de conversaciones. Y nada, deseando leer vuestras reacciones y vuestras opiniones, siempre desde el respeto, ya sabéis, como digo siempre. Muchísimas gracias como siempre por apoyar el canal, por haber visto el vídeo. Recordad que si no os habéis suscrito, os podéis suscribir, que estamos ahí cerquita de llegar a los 1000 suscriptores para poder pedir el partner en este canal. Y nada, gente, que muchísimas gracias como siempre por apoyarme, que nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo.